El lado más oscuro de Reino Unido. Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en las sombras de uno de los países más emblemáticos del mundo. Cuando pensamos en Reino Unido, imaginamos la elegancia de la familia real, la majestuosidad del Big Ben, los autobuses rojos de 2 pisos y la rica historia que ha marcado el curso de la civilización occidental. Pero detrás de esa fachada de tradición y refinamiento, existe un lado oscuro que pocas veces se menciona. Un lado que revela crímenes sin resolver, conspiraciones gubernamentales, experimentos secretos y eventos que han dejado cicatrices profundas en la sociedad británica. En este documental de 4 partes, vamos a explorar los secretos mejor guardados del Reino Unido. Historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre esta nación. Porque la verdad, como siempre, es mucho más compleja y perturbadora de lo que aparenta. Comencemos hablando de uno de los casos más escalofriantes de la historia británica moderna, los asesinatos de Jack el Destripador del siglo XX. Aunque todos conocemos al Jack original de 1888, pocos saben que en el East End de Londres, durante la década de 1960, una serie de asesinatos brutales aterrorizaron nuevamente a la ciudad. Entre 1964 y 1965, 6 mujeres fueron encontradas asesinadas en sus propios hogares. Todas eran prostitutas, todas fueron estranguladas, y en todos los casos, el asesino dejó escenas que mostraban un nivel de violencia y sadismo que horrorizó incluso a los detectives más experimentados. Los medios lo llamaron el estrangulador de Hammersmith y Fulham, pero el caso nunca se resolvió. Las investigaciones apuntaron a varios sospechosos, incluyendo a un boxeador local y a un policía corrupto, pero ninguno fue procesado jamás. Lo más perturbador es que, según documentos desclasificados décadas después, Scotland Yard tenía un sospechoso principal, un hombre con conexiones políticas que fue protegido por funcionarios de alto rango. El caso fue silenciosamente archivado, y las familias de las víctimas nunca obtuvieron justicia. Pero este no es el único caso sin resolver que mancha la historia criminal británica. Hablemos de la desaparición de los niños en Islington durante los años 80 y 90. Entre 1983 y 1992, más de 30 niños desaparecieron en el distrito de Islington, en el norte de Londres. La mayoría eran niños en hogares de acogida o en cuidado estatal. Durante años, las familias denunciaron las desapariciones, pero las autoridades las desestimaron como fugas comunes de menores problemáticos. No fue sino hasta 2003 cuando una investigación periodística reveló algo aterrador: existía una red de abuso sexual infantil que operaba dentro de los mismos hogares de acogida estatales. Personal de los servicios sociales, políticos locales y hombres influyentes habían estado abusando sistemáticamente de niños vulnerables durante décadas. Lo más inquietante es que cuando los sobrevivientes hablaron, muchos mencionaron a figuras públicas reconocidas. Algunos nombraron a políticos, presentadores de televisión y empresarios. Pero las investigaciones fueron saboteadas desde adentro. Expedientes desaparecieron. Testigos fueron intimidados. Y cuando finalmente se llevaron a cabo arrestos, estos fueron mínimos comparados con la magnitud del escándalo. La pregunta que nunca ha sido respondida es: ¿cuántas de esas desapariciones fueron realmente fugas? ¿Y cuántas fueron algo mucho más siniestro? Los cuerpos de varios de esos niños nunca fueron encontrados. Ahora adentrémonos en un territorio aún más perturbador: los experimentos secretos que el gobierno británico llevó a cabo sobre su propia población. Durante la Guerra Fría, Reino Unido, como muchas otras potencias occidentales, realizó programas de investigación que hoy consideraríamos completamente inmorales. Uno de los más documentados es el programa de pruebas químicas y biológicas en Porton Down. Este laboratorio militar secreto, ubicado en Wiltshire, ha estado operando desde 1916. Durante décadas, científicos del gobierno realizaron experimentos con agentes nerviosos, gas mostaza y otras sustancias letales. Muchas veces usando como conejillos de indias a soldados británicos que creían estar participando en pruebas de equipos de protección. El caso más notorio es el de Ronald Madison, un ingeniero de la Royal Air Force de 20 años que murió en 1953 después de que le aplicaran gas sarín en la piel durante un experimento. Su muerte fue encubierta durante 50 años. El gobierno afirmó que había muerto de neumonía. No fue sino hasta 2004, después de una investigación judicial, que se reveló la verdad: Ronald había sido asesinado en nombre de la ciencia militar británica. Pero Ronald no fue el único. Se estima que más de 20.000 soldados británicos participaron en estos experimentos entre 1945 y 1989.
Muchos desarrollaron enfermedades crónicas, cáncer y trastornos neurológicos. Cuando intentaron obtener compensación, el gobierno negó cualquier vínculo entre los experimentos y sus condiciones de salud. Y esto no termina ahí. Entre 1955 y 1963, el gobierno británico roció secretamente grandes áreas del país con sustancias químicas para simular ataques de guerra biológica. Ciudades como Norwich, Southampton y partes del norte de Inglaterra fueron rociadas con zinc cadmio sulfuro, una sustancia que ahora sabemos es cancerígena. Miles de ciudadanos comunes fueron expuestos sin su conocimiento ni consentimiento. Cuando estos programas fueron finalmente revelados en los años 90, el gobierno admitió lo ocurrido pero argumentó que no había evidencia concluyente de daños a largo plazo. Las familias que perdieron seres queridos por cánceres raros nunca recibieron respuestas satisfactorias. Pero quizás uno de los capítulos más oscuros de la experimentación británica involucra a niños. En orfanatos y hospitales psiquiátricos durante las décadas de 1960 y 1970, niños con discapacidades mentales fueron usados en experimentos médicos sin el consentimiento de sus familias. Se les administraron drogas experimentales, se les sometió a procedimientos invasivos y en algunos casos fueron expuestos a radiación. El Hospital Stoke Park en Bristol es uno de los ejemplos más documentados. Entre 1954 y 1972, niños con síndrome de Down fueron usados en estudios nutricionales donde se les negaban deliberadamente ciertas vitaminas para observar los efectos de la deficiencia. Algunos desarrollaron condiciones severas que pudieron haberse prevenido. Cuando los archivos finalmente salieron a la luz, la reacción pública fue de horror. Pero para entonces, la mayoría de los perpetradores habían fallecido, y las instituciones responsables simplemente ofrecieron disculpas tibias sin ninguna rendición de cuentas real. Hablemos ahora de algo que erosiona la confianza pública en las instituciones, la corrupción policial y los encubrimientos sistemáticos. Reino Unido se enorgullece de tener una de las fuerzas policiales más profesionales del mundo, pero la historia cuenta una narrativa diferente. El desastre de Hillsborough en 1989 es quizás el ejemplo más notorio de encubrimiento policial en la historia británica moderna. Durante un partido de fútbol en Sheffield, 96 aficionados de Liverpool murieron aplastados en las tribunas debido a una mala gestión policial de la multitud. Inmediatamente después de la tragedia, la policía de South Yorkshire inició una campaña sistemática para culpar a los aficionados, alegando que estaban borrachos y habían forzado la entrada al estadio. Durante casi 3 décadas, las familias de las víctimas lucharon por la verdad. Documentos policiales fueron alterados. Declaraciones fueron modificadas. Y los medios de comunicación, especialmente el periódico The Sun, publicaron mentiras que difamaron a las víctimas y sus familias. No fue sino hasta 2016, 27 años después, que un jurado determinó que las víctimas fueron asesinadas ilegalmente debido a negligencia policial. Pero para entonces, los responsables principales ya estaban retirados o fallecidos. Solo una persona fue procesada, y fue absuelta. Continuemos explorando el lado más oscuro de Reino Unido. En la primera parte, descubrimos crímenes sin resolver, experimentos gubernamentales inmorales y encubrimientos policiales. Pero apenas estamos arañando la superficie de las sombras que se esconden detrás de la imagen pulida de esta nación. El escándalo de Hillsborough no fue un caso aislado. Durante décadas, la Policía Metropolitana de Londres operó lo que se conocía internamente como la Brigada Fantasma. Una unidad secreta dentro de la Unidad de Manifestaciones Especiales que infiltraba grupos de activistas, movimientos sociales y organizaciones políticas. Entre 1968 y 2010, oficiales encubiertos asumieron identidades falsas durante años, algunos incluso durante décadas. Vivieron como activistas, formaron relaciones románticas con mujeres del movimiento ecologista y de derechos humanos, e incluso tuvieron hijos con ellas, todo mientras reportaban secretamente a sus superiores. Lo más perturbador es que muchos de estos oficiales robaron las identidades de niños fallecidos. Buscaban en registros de defunción a niños que habían muerto en la infancia, asumían sus nombres, creaban documentos falsos y literalmente se convertían en estas personas muertas. Las familias de esos niños nunca supieron que las identidades de sus hijos fallecidos estaban siendo usadas por el Estado. Cuando el escándalo finalmente salió a la luz en 2011, cientos de mujeres se dieron cuenta de que habían sido engañadas. Habían vivido con estos hombres, habían confiado en ellos, algunas habían tenido hijos con ellos. Y todo había sido una mentira orquestada por el Estado.
Una de las víctimas describió la experiencia como violación por engaño patrocinada por el Estado. El gobierno británico se vio obligado a abrir una investigación pública que aún continúa revelando más y más abusos. Pero hasta ahora, ningún oficial de alto rango ha sido procesado por autorizar estas operaciones que violaron los derechos humanos más fundamentales. Ahora debemos hablar de algo que conecta muchos de los casos que hemos mencionado, la protección sistemática de la élite británica. Durante décadas, el llamado establishment británico, esa red informal pero poderosa de políticos, aristócratas, altos funcionarios y figuras mediáticas, ha operado bajo un código no escrito de protección mutua. El caso más explosivo en años recientes ha sido el escándalo de abuso sexual de Jimmy Savile. Savile fue una de las personalidades de televisión más queridas de Reino Unido durante 4 décadas. Era amigo personal de la familia real, asesor del príncipe Carlos, recaudaba millones para obras de caridad y era considerado un tesoro nacional. Pero después de su muerte en 2011, comenzaron a emerger acusaciones. Y no fueron unas pocas. Fueron cientos. La investigación policial reveló que Jimmy Savile había sido uno de los depredadores sexuales más prolíficos de la historia británica. Abusó de al menos 500 personas, la mayoría niños, durante más de 50 años. Abusó en hospitales donde era voluntario, en estudios de la BBC, en escuelas, en instituciones de caridad. Algunos de sus víctimas eran niños con discapacidades severas que no podían hablar ni defenderse. Y aquí viene lo más perturbador, docenas de personas lo sabían. Empleados de la BBC presentaron quejas que fueron ignoradas. Víctimas reportaron los abusos a la policía en múltiples ocasiones entre los años 60 y 90, pero nunca se tomaron acciones. Algunos oficiales de policía que investigaron el caso en los 80 dijeron más tarde que recibieron órdenes de dejarlo ir porque Savile era demasiado importante y tenía amigos poderosos. La BBC, Scotland Yard, el Servicio Nacional de Salud, todas estas instituciones sabían o sospechaban, pero nadie hizo nada. Porque Savile era parte del establishment. Porque era amigo de la realeza. Porque recaudaba dinero para hospitales. Porque era demasiado famoso, demasiado querido, demasiado protegido. Cuando la verdad finalmente salió, hubo investigaciones, hubo disculpas, hubo reformas prometidas. Pero las preguntas fundamentales permanecen, ¿cuántos otros como Savile fueron protegidos? ¿Cuántos todavía lo son? Y Savile no fue el único. El caso de Cyril Smith, un político del Partido Liberal y miembro del Parlamento durante 20 años, es igual de escalofriante. Smith era un hombre corpulento, carismático, que representaba a Rochelle en el norte de Inglaterra. Era tan popular que recibió el título de Sir de la Reina. Pero durante décadas, Smith abusó sexualmente de decenas de niños, principalmente en instituciones de acogida donde tenía acceso como político local. Las acusaciones comenzaron en los años 60 y continuaron hasta los 90. Múltiples investigaciones policiales fueron iniciadas y posteriormente abandonadas. Documentos desclasificados en 2015 revelaron que el MI5, el Servicio de Inteligencia británico, sabía sobre los abusos de Smith desde 1970. No solo lo sabían, sino que activamente protegieron esta información para evitar un escándalo político. Cuando Scotland Yard preparó un caso contra él en los 80, fiscales de alto nivel decidieron no proceder por interés público. Cyril Smith murió en 2010 sin haber sido procesado jamás. Solo después de su muerte la verdad completa comenzó a emerger y las víctimas, ahora adultos traumatizados, finalmente fueron escuchadas. Debemos hablar ahora de algo que muchos preferirían ignorar, la trata de personas en Reino Unido. Mientras el país se presenta como líder en derechos humanos, opera dentro de sus fronteras una de las industrias de tráfico humano más activas de Europa. Según el Centro Nacional contra el Crimen del Reino Unido, hay entre 10.000 y 13.000 víctimas de esclavitud moderna en el país en cualquier momento dado. Pero organizaciones independientes sugieren que el número real podría ser de más de 100.000. Estas personas son traficadas para explotación sexual, trabajo forzado en granjas y fábricas y servidumbre doméstica. Lo perturbador es cómo esto ocurre en plena vista. En salones de masajes en el centro de Londres. En lavaderos de autos en las afueras de Manchester. En granjas agrícolas en el campo inglés. En casas de clase media donde trabajadoras domésticas extranjeras son retenidas contra su voluntad, con sus pasaportes confiscados. Uno de los casos más impactantes salió a la luz en 2011 en Carlisle.
Un hombre y una mujer mantenían a trabajadores esclavizados en condiciones inhumanas, forzándolos a trabajar en su negocio de pavimentación. Los trabajadores, principalmente hombres vulnerables con discapacidades de aprendizaje o problemas de adicción, eran reclutados de albergues para personas sin hogar con promesas de trabajo y alojamiento. Pero una vez en las garras de esta pareja, eran golpeados, alimentados con sobras, alojados en cobertizos sin calefacción y forzados a trabajar hasta 18 horas diarias sin pago. Esto continuó durante más de 15 años. Los vecinos vieron cosas extrañas. Las autoridades recibieron quejas. Pero nadie investigó adecuadamente hasta que un trabajador logró escapar. Cuando la policía finalmente intervino, encontraron evidencia de que al menos 18 hombres habían sido esclavizados durante más de una década. Algunos habían muerto en cautiverio, sus cuerpos nunca fueron recuperados adecuadamente. La pareja fue condenada, pero las preguntas sobre cómo pudo continuar esto durante tanto tiempo nunca fueron respondidas satisfactoriamente. Y no podemos hablar de este tema sin mencionar los escándalos de grooming gangs o pandillas de explotación sexual que han sacudido ciudades del norte de Inglaterra. En Rotterdam, Rochdale, Oxford, Telford y otras ciudades, bandas organizadas principalmente de hombres de origen pakistaní operaron redes de explotación sexual de niñas durante años, a veces décadas. El caso de Rotterdam es particularmente atroz. Una investigación independiente en 2014 reveló que al menos 1.400 niñas fueron abusadas sexualmente entre 1997 y 2013. Las víctimas, principalmente niñas blancas de familias disfuncionales o en cuidado estatal, eran captadas con regalos y atención, luego eran drogadas, violadas por múltiples hombres y traficadas a otras ciudades. Lo más indignante es que las autoridades lo sabían. Trabajadores sociales presentaron reportes. Las niñas denunciaron los abusos a la policía. Pero nada se hizo. ¿Por qué? Según el informe oficial, funcionarios públicos tenían miedo de ser acusados de racismo. Temían que investigar a hombres de origen pakistaní fuera visto como discriminatorio. Así que miraron hacia otro lado mientras niñas vulnerables eran sistemáticamente abusadas. Cuando finalmente se tomaron acciones, decenas de hombres fueron arrestados y condenados. Pero el daño ya estaba hecho. Generaciones de niñas habían sido traicionadas no solo por sus abusadores, sino por las mismas instituciones que debían protegerlas. Ahora hablemos de algo que no hace titulares sensacionalistas pero que es igual de oscuro, la desigualdad brutal y la pobreza que existe detrás de la fachada de prosperidad británica. Reino Unido es la sexta economía más grande del mundo. Londres es uno de los centros financieros más importantes del planeta. Pero según estadísticas oficiales, más de 14 millones de personas en Reino Unido viven en pobreza. Eso es más del 20% de la población. 4 millones de esos son niños. En los últimos años, algo que no se veía desde la era victoriana ha regresado, la malnutrición infantil. Hospitales en todo el país reportan casos de niños con raquitismo, una enfermedad causada por deficiencia de vitamina D que estaba prácticamente erradicada. Maestros reportan niños que llegan a la escuela hambrientos porque sus familias no pueden permitirse alimentarlos adecuadamente. Los bancos de alimentos, prácticamente inexistentes hace 15 años, ahora distribuyen millones de paquetes de comida de emergencia cada año. No estamos hablando de personas sin hogar necesariamente. Estamos hablando de familias trabajadoras que, a pesar de tener empleos, no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. La crisis de vivienda es igualmente devastadora. En Londres, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación consume más del 60% del salario promedio. Familias enteras viven en una sola habitación. Niños hacen su tarea en camas porque no hay mesas. Padres trabajan 2 o 3 empleos y aún no pueden ahorrar para un depósito de vivienda. Y mientras tanto, la riqueza en el extremo superior de la sociedad británica ha aumentado exponencialmente. Las 1.000 personas más ricas de Reino Unido aumentaron su riqueza combinada en más de 500.000 millones de libras en la última década. La brecha entre ricos y pobres es ahora más amplia que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Lo oscuro de esto no es solo la desigualdad en sí, sino la invisibilidad sistemática de los pobres. Los medios rara vez cubren estas historias. Los políticos hablan en abstracto sobre familias trabajadoras pero ignoran la realidad de la pobreza moderna. Y la sociedad en general ha desarrollado una narrativa que culpa a los pobres por su propia situación, ignorando las estructuras sistémicas que perpetúan la desigualdad. Bienvenidos de vuelta a este viaje por el lado más oscuro de Reino Unido.
Hasta ahora hemos explorado crímenes sin resolver, abusos institucionales, corrupción policial y desigualdad social. Pero aún quedan más sombras por descubrir. En esta tercera parte, vamos a adentrarnos en territorios aún más inquietantes, las conexiones con dictaduras, el legado colonial oculto y los secretos de guerra que nunca debieron salir a la luz. Comencemos hablando de algo que contradice la imagen de Reino Unido como bastión de la democracia, sus alianzas históricas con algunos de los regímenes más brutales del siglo XX. Mientras públicamente promovía los derechos humanos, el gobierno británico mantenía relaciones cercanas y lucrativas con dictadores responsables de atrocidades masivas. Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que dejó más de 3.000 muertos y 40.000 torturados entre 1973 y 1990, el gobierno británico de Margaret Thatcher mantuvo relaciones comerciales y militares estrechas con el régimen. Se vendieron armas británicas a Chile mientras las víctimas de Pinochet eran arrojadas desde helicópteros al Pacífico. Cuando Pinochet fue arrestado en Londres en 1998 bajo una orden internacional de arresto, Thatcher lo visitó personalmente y lo llamó un verdadero amigo de Reino Unido. Eventualmente, el gobierno laborista de Tony Blair permitió que Pinochet regresara a Chile por razones humanitarias, negando justicia a miles de víctimas. Pero Chile no fue el único caso. Durante la Guerra Fría, el MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior británico, colaboró activamente con regímenes autoritarios en todo el mundo. En Indonesia, cuando el general Suharto tomó el poder en 1965 mediante un golpe de Estado que resultó en el genocidio de hasta 1 millón de personas, principalmente comunistas, chinos étnicos y campesinos, documentos desclasificados revelan que el gobierno británico proporcionó listas de nombres de personas para ser eliminadas. Diplomáticos británicos en Yakarta enviaron reportes celebrando las masacres como algo positivo para los intereses comerciales británicos. Mientras los ríos de Java se llenaban de cuerpos, empresas británicas negociaban contratos petroleros y de armas con el nuevo régimen. Y no podemos ignorar las relaciones británicas con Arabia Saudita. A pesar de ser uno de los regímenes más represivos del mundo, donde las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda clase, donde se ejecuta públicamente a personas por cargos como brujería y apostasía, y donde los disidentes son torturados y asesinados, Reino Unido ha vendido miles de millones de libras en armas al Reino Saudita. Estas armas han sido usadas en la guerra de Yemen, un conflicto que ha causado la peor crisis humanitaria del mundo, con cientos de miles de muertos. Millones al borde de la inanición y evidencia documentada de crímenes de guerra cometidos por la coalición saudita. Cuando activistas y parlamentarios han intentado detener estas ventas de armas, el gobierno ha bloqueado sistemáticamente estas iniciativas citando intereses estratégicos. La hipocresía es evidente. Reino Unido condena públicamente las violaciones de derechos humanos en países como Rusia o China, mientras mantiene alianzas lucrativas con dictaduras igualmente brutales cuando conviene a sus intereses económicos y geopolíticos. Ahora debemos confrontar quizás el tema más incómodo de todos, el legado del Imperio Británico. La narrativa popular en Reino Unido a menudo romantiza el imperio como una fuerza civilizadora que llevó ferrocarriles, educación y el Estado de Derecho a un cuarto del mundo. Pero esta versión blanqueada ignora las atrocidades masivas cometidas en nombre de la corona. Comencemos con Kenia durante la década de 1950. Cuando el movimiento independentista Mau Mau comenzó a resistir el dominio colonial británico, la respuesta del gobierno fue brutal. Más de 1 millón de kenianos, principalmente del grupo étnico Kikuyu, fueron detenidos en campos de concentración. Las condiciones en estos campos eran infernales. Documentos desclasificados revelan torturas sistemáticas, golpizas brutales, violaciones sexuales con botellas y objetos, castración de hombres, quemaduras con cigarrillos, electrochoques y hambruna deliberada. Los guardias británicos y sus colaboradores locales torturaron y asesinaron a miles de personas. Los prisioneros eran forzados a trabajar hasta la muerte en condiciones de esclavitud. Lo más perturbador es el encubrimiento sistemático. Cuando Kenia obtuvo su independencia en 1963, funcionarios coloniales británicos quemaron y destruyeron miles de archivos que documentaban estas atrocidades. Sacaron camiones llenos de documentos de Nairobi y los quemaron o los arrojaron al Océano Índico. No fue sino hasta 2011 que el gobierno británico admitió que miles de archivos coloniales habían sido escondidos deliberadamente en instalaciones secretas. Estos archivos contenían evidencia de torturas, asesinatos y otras violaciones masivas de derechos humanos en Kenia y otras colonias.
En 2013, el gobierno británico se vio obligado a pagar compensación a más de 5.000 sobrevivientes kenianos de tortura, pero nunca se disculpó formalmente por las atrocidades. Y Kenia no fue un caso aislado. En Malasia durante la emergencia malaya de los años 50, las fuerzas británicas cometieron masacres de civiles. En la aldea de Batan Kali en 1948, soldados británicos ejecutaron a 24 hombres desarmados, incendiaron la aldea y violaron a mujeres. Durante décadas, el gobierno británico negó que fuera una masacre, afirmando que fueron bajas en combate. Solo en 2012, después de una investigación independiente, se admitió que fue un crimen de guerra. En Chipre durante los años 50, cuando los chipriotas luchaban por la independencia, las fuerzas británicas establecieron campos de detención donde torturaban sistemáticamente a sospechosos. Golpizas, privación de sueño, ejecuciones extrajudiciales. Todo documentado en archivos que fueron escondidos durante décadas. En Palestina, durante el mandato británico antes de 1948, las fuerzas coloniales cometieron atrocidades contra palestinos y judíos por igual en su intento de mantener el control. Aldeas fueron arrasadas, civiles fueron ejecutados, prisioneros fueron torturados. En India, el Imperio Británico fue responsable de hambrunas que mataron a decenas de millones de personas. La hambruna de Bengala de 1943, que mató a más de 3 millones de personas, fue exacerbada deliberadamente por políticas británicas. Winston Churchill, considerado un héroe en Reino Unido, desvió alimentos de Bengala mientras la gente moría de hambre y cuando funcionarios le informaron sobre la crisis, preguntó por qué Gandhi no había muerto todavía. Churchill también dijo infamemente que los indios eran un pueblo bestial con una religión bestial y que la hambruna era culpa de ellos por reproducirse como conejos. Estas declaraciones están documentadas en archivos históricos, pero rara vez se mencionan cuando se celebra su legado. Uno de los capítulos más dolorosos del legado británico involucra a los llamados niños migrantes. Entre 1869 y 1970, más de 130.000 niños fueron enviados desde Reino Unido a colonias y antiguas colonias, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Rodesia. Estos niños, en su mayoría huérfanos o de familias pobres, fueron arrancados de sus hogares con promesas de una vida mejor. A muchos se les dijo que sus padres habían muerto, cuando en realidad seguían vivos. A los padres se les dijo que sus hijos habían sido adoptados por buenas familias en Reino Unido. La realidad era muy diferente. En Australia, muchos de estos niños fueron enviados a instituciones religiosas donde fueron sometidos a trabajo forzado, abuso físico brutal y abuso sexual sistemático. Eran tratados como mano de obra gratuita. Golpeados rutinariamente. Muchos fueron violados por sacerdotes y hermanos religiosos que supuestamente debían cuidarlos. Los niños crecieron sin saber quiénes eran realmente, sin conocer sus familias, sin entender por qué habían sido enviados al otro lado del mundo. Se les negó educación adecuada. Se les dijo que eran basura británica que nadie quería. Muchos sufrieron trauma psicológico profundo que duró todas sus vidas. No fue sino hasta los años 80 que este esquema fue finalmente expuesto por periodistas y trabajadores sociales. Margaret Humphreys, una trabajadora social británica, dedicó décadas a reunir a estos niños perdidos con sus familias. Descubrió que muchos habían sido enviados al extranjero sin el consentimiento adecuado, que registros habían sido falsificados y que el gobierno había conocido y aprobado estos programas durante décadas. En 2010, el primer ministro Gordon Brown finalmente se disculpó en nombre del gobierno británico. Pero para muchos sobrevivientes, la disculpa llegó demasiado tarde. Habían pasado toda su vida con el trauma de haber sido abandonados por su propio país. Y este no fue el único esquema que involucró a niños. En Irlanda, hasta los años 90, miles de mujeres solteras embarazadas fueron enviadas a instituciones religiosas llamadas Magdalene Laundries. Sus bebés les eran arrebatados al nacer y vendidos o dados en adopción, muchas veces a familias en Estados Unidos. Aunque estas instituciones operaban principalmente en la República de Irlanda, el gobierno británico estaba plenamente consciente y envió a mujeres de Irlanda del Norte a estas instituciones. Miles de madres nunca volvieron a ver a sus hijos. Miles de niños crecieron sin saber quiénes eran sus madres biológicas. Cuerpos de bebés que murieron en estas instituciones fueron encontrados en fosas comunes. Finalmente, hablemos de los secretos de guerra que Reino Unido ha guardado celosamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido es celebrado justamente por su resistencia contra el nazismo.
Pero incluso en esa guerra buena, hubo decisiones oscuras que se mantuvieron ocultas durante décadas. Los bombardeos estratégicos de ciudades alemanas como Dresde y Hamburgo, que mataron a cientos de miles de civiles, fueron deliberadamente diseñados para causar el máximo número de bajas civiles. No fueron errores colaterales, sino una política oficial de destrucción del área para desmoralizar a la población alemana. En Dresde, en febrero de 1945, cuando la guerra ya estaba prácticamente ganada, bombarderos británicos y estadounidenses lanzaron miles de toneladas de bombas incendiarias sobre el centro histórico de la ciudad, creando una tormenta de fuego que mató entre 25.000 y 40.000 personas. La mayoría civiles, muchos de ellos refugiados que huían del avance soviético. El mariscal del aire Arthur Harris, conocido como Bombardero Harris, quien diseñó estas campañas, dijo explícitamente que su objetivo era desalojar a la población alemana de sus casas y crear terror generalizado. Después de la guerra, mientras otros comandantes aliados recibieron títulos de nobleza, Harris fue discretamente ignorado porque sus tácticas eran demasiado controvertidas. Durante décadas, el debate sobre la moralidad de estos bombardeos fue suprimido en Reino Unido. Solo en años recientes se ha comenzado a discutir abiertamente si estas tácticas constituyeron crímenes de guerra, aunque la respuesta oficial sigue siendo que fueron necesarias para ganar la guerra. Y hay secretos más recientes. Durante la Guerra de las Malvinas en 1982, el submarino nuclear británico HMS Cancre hundió al crucero argentino Ara General Belgrano, matando a 323 marineros argentinos. Lo controvertido no es el hundimiento en sí, sino las circunstancias. Evidencia sugiere que el Belgrano estaba navegando alejándose de las Malvinas cuando fue hundido, y que negociaciones de paz estaban en curso. El gobierno de Thatcher negó esto categóricamente, afirmando que el barco representaba una amenaza inmediata. Pero documentos filtrados años después sugieren que el hundimiento fue ordenado para torpedear las negociaciones de paz y asegurar una victoria militar que impulsaría la popularidad de Thatcher. La verdad completa probablemente nunca se sabrá. Los registros del submarino fueron alterados y funcionarios clave han llevado sus secretos a la tumba.